Hola, soy Cristian Jurich y hoy vamos a ver la unidad número 4 referida a los organismos y los métodos de control en la Argentina y en Tucumán. La idea entonces es separar los organismos de control en la nación y después los organismos en la provincia. Para eso vamos a ir viendo algunos de los entes y de los organismos creados para ello y vamos a segmentar en algunos videos para que no sea tan larga la exposición y vamos a ir llevando algunos de estos puntos. Es decir, la idea es ver, por ejemplo, la Auditoría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, y después, en un segundo momento, el Tribunal de Cuentas acá en la provincia, junto con la Defensoría del Pueblo de Tucumán en este punto. Y vamos a dejar después las cuestiones prácticas para que vayamos englobando uno de estos temas, ¿verdad? Bueno, la idea es observar en esta unidad esta actividad administrativa de control. ¿Por qué controlamos al poder? Bueno, no solamente como una forma de prevenir la corrupción, y de tener esos mecanismos eficaces necesarios para lograr que el manejo de los fondos públicos pueda ser eficaz en ese sentido y que aparte de la ejecución de los derechos otorgados a los particulares sea tenida en cuenta como una herramienta eficaz para este tipo de controles. Luego de la reforma del 94, en el cual se plasmaron algunas de estas instituciones, y a nivel local en el año 2006 con la constitución de la provincia, no debemos olvidarnos que también en ese año 2006 se sancionó una ley que eh, receptó para la Argentina la Convención Interamericana contra la Corrupción. Entonces la idea cuando vayamos viendo algunos de estos organismos, no vamos a poder ver todos, sino que yo voy a hacer un bosquejo general para que ustedes tengan una idea, después para que ustedes puedan ir hacia la fuente de la bibliografía que ya voy a sugerir. Observen cómo no solamente la idea es prevenir conductas antijurídicas, sino también conductas o hechos que sean ineficaces en la formación de la voluntad de la administración, y en ese sentido la idea apunta no solamente a una visión jurídica, sino también una visión más bien organizada de manera general en cuanto a ese control. Bien, entonces ustedes van a observar ahí que la bolilla está, o la unidad está determinada no solamente desde los órganos de control de la Nación, con la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación, con sus aspectos típicos, legales, económicos, financieros, sino que también vamos a encontrar este ente del Defensor del Pueblo, cuáles son sus características, vamos a verlo en la Nación y vamos a verlo en la provincia. Y vamos a pasar a lo que nos interesa mucho en este punto, que es el Tribunal de Cuentas de la provincia de Tucumán, digamos, qué función tiene y un aspecto que vamos a tener en cuenta. ¿Se acuerdan cuando vimos la unidad 1 en esa función administrativa, funciones jurisdiccionales y funciones materialmente legislativas? Bueno, vamos a ver cómo este ente tiene unas características particulares respecto a este tema, ¿no? Bueno, ¿dónde vamos a poder observar este material? Bueno, para empezar, en el curso de Carlos Balbín está en el capítulo 10, bibliografía que ya está subida. Y en el libro de la cátedra, en el capítulo 3, hay un artículo bastante completo, sobre todo en materia de Tucumán, que no es lo que tiene, que lo desarrolló el doctor Augusto González Navarro. Y por supuesto, vamos a ver los artículos propios de la Constitución Nacional, de la Constitución Provincial, de la Ley de Administración Financiera y algunos puntos de jurisprudencia que sean útiles para esa materia, ¿verdad? Bueno, pasamos por lo menos a observar la diferencia, digamos, de cómo son los controles, digamos, dentro, cómo se controla a la administración. Según el tipo de control sea externo a la administración o esté dentro de la misma administración, vamos a diferenciar un control externo o un control interno. Es decir, el control externo es el órgano que se audita, se encuentra fuera del auditado y, lo más importante, sin una relación de jerarquía, aunque, digamos, tenga cierta independencia funcional. ¿Es mejor el control externo? No es mejor ni peor, es distinto,
vamos a observar muchas veces que lo que sucede es cómo funcionan en la realidad de los hechos los controles y no si efectivamente si es externo es mejor o si es interno pierde en razón de su cuestión de tener algún tipo de relación jerárquica. Bueno, donde nos podemos detener rápidamente es en la Auditoría General de la Nación en la República Argentina. Ustedes, si pueden chequear y pueden ver, pueden ser curiosos en ese punto, vean la página web de la Auditoría General de la Nación, donde está bastante completa en cuanto a ciertos mecanismos y les va a servir también a ustedes para manejar qué es lo que maneja en función de sus actividades programadas. Yo les voy a decir a grandes rasgos lo siguiente. Lo básico es que en el artículo 85 de la Constitución de la Nación fue creado dentro del control externo del sector público nacional, en sus aspectos tanto patrimoniales, económicos, financieros, operativos, y es el examen y la opinión del Poder, ese realmente es el examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño de la situación general de la administración pública, ¿no? En este punto, vamos a ver cómo se componen estos organismos, cómo es el diseño institucional que ha decidido tener el constituyente y si en ese punto vamos a observar puntos a favor o puntos flacos en este rediseño institucional que está marcado, ¿no? Ahí pues nos dice que el presidente del organismo es designado por el partido de oposición con mayor número de legisladores del Congreso. Es un buen dato porque nos indicaría que ese sería la idea de que está en manos, su presidencia, de del partido de oposición, el número de legisladores del Congreso, lo que daría cierto equilibrio, ¿no?, en el manejo de que sea un organismo crítico, ¿no? Y entonces tiene a su cargo el control de la legalidad, de la gestión y de la auditoría de toda la actividad de la administración pública. Ustedes ya se darán cuenta de ese universo burocrático que es lo que tiene que empezar a analizar cada uno de estos aspectos, tanto de la administración centralizada como de la descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de la organización, y interviene en el trámite de aprobación de las cuentas de percepción o inversión de los fondos públicos. Anteriormente tenemos que mencionar la 2456 y los sistemas de control del sector público nacional, que ya era de 1991, es decir, previa a la reforma del año 94, ¿no? Y nos marcaba cómo era la forma de composición ya de este órgano, que estaba a cargo, como les mencionaba, a cargo de 7 miembros, designados cada uno como auditor general. Los que debían ser, obviamente, nacionales de Argentina, con título universitario, tenían ciertos requisitos en cuanto a su duración. Los 6 auditores generales son designados por resoluciones de las 2 cámaras del Congreso, es decir, corresponden 3 a la Cámara de Senadores y 3 a la Cámara de Diputados, observando la composición de cada cámara. ¿Qué nos quiere decir en cuanto a la oración? Al menos, lo que nos intentaba marcar era que el órgano estuviera conformado equitativamente de tal manera que tanto por la Cámara de Senadores como por la Cámara de Diputados, esos 3 miembros respeten la composición de las mayorías y de las minorías parlamentarias. Y a su vez, la presidencia esté a cargo del partido de oposición como la primera. Entonces, fíjense como antecedentes históricos que acá está, hay que acostumbrarse, ¿no? Desde 2002, Leandro Despou fue el presidente de la Auditoría General de la Nación mientras estuvieron los gobiernos de tinte justicialista. Y desde el 25 de agosto del 2016, en que asume Oscar Lamberto, cuando llega el partido de Mauricio Macri. Fíjense que esta sesión, en septiembre del 2018, estaba compuesto por Carl Lamberto y estos auditores designados por la Cámara de Senadores o por la Cámara de Diputados. Hoy, en cambio, el auditor general es Jesús Rodríguez, de tal manera que volvemos a un sistema en el que el partido de oposición con mayor números
en ambas cámaras es el que propone el auditor. Vuelven a estar los mismos auditores representados por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados. Fíjense, sigue en la Cámara de Senadores, Graciela de la Rosa, Fernández, Nieva, Forlón, Estrada, y falta, hasta donde yo he chequeado, uno de la Cámara de Diputados. La importancia de esto es saber cómo es el diseño institucional y cuáles son las misiones y cómo se están cumpliendo en ese punto, ¿no? Entonces, esta ley 2456 instauró el modelo de auditorías, tanto en la Constitución en el 94, como un organismo de asistencia técnica del Congreso, y acá lo importante, con autonomía funcional. Es decir, tiene a cargo el control de esa legalidad auditora de la actividad de la administración pública. Yo acá, a continuación, me permití diseñar un cuadrito donde pone las características principales de fíjense acá ahora me estoy acostumbrando a la cámara, donde voy poniendo la integración, el modelo de control, las funciones y los sujetos controlados. Entonces, como para que se retengan y sea una forma rápida de memorización. La integración está compuesta por 7 miembros, el presidente es designado a propuesta del partido político de la oposición con mayor número de legisladores, hay 3 vocales, auditores generales, digamos 3 por diputado y 3 por senadores, respetando esa composición. El modelo de control es externo y las funciones solo de control, no tiene funciones jurisdiccionales. Retengan este aspecto cuando volvamos a ver el Tribunal de Cuentas. Y los sujetos controlados son el Poder Ejecutivo, toda la administración centralizada, la administración descentralizada, las empresas y sociedades del Estado y otros poderes del Estado y los entes reguladores. Continuando este cuadro, ustedes van a ver ahí que en la materia de la temporalidad, y esto es lo importante, el control que realiza la Auditoría General de la Nación es posterior al dictado del acto y a la ejecución de esa partida presupuestaria correspondiente. Es decir, es un control de tipo de legalidad y de gestión. Si bien la idea es que el control lleve las 3 E, ustedes ya la conocen, que son la eficacia, la eficiencia y la economía, la idea de este control posterior ya nos empieza a hacer ruido para ver si realmente logra estos 3 tipos de cometidos, ¿no? Bueno, usted sabe que la eficacia es lograr los resultados. Yo puedo lograr esos resultados, pero puedo ser antieconómico y puedo gastar mucha plata. Eficiencia ya es otro concepto, porque es la ausencia de recursos económicos ociosos y lograr la adecuada relación entre lo consumido y lo producido. Eso va a ser importante auditar. Y la economía es obtener las metas al menor costo material posible, ¿no? Entonces tienen que tratar de coincidir todos estos aspectos. El alcance del control de la Auditoría General de la Nación son los actos comprendidos en el plan de acción. Y ya empezamos ahí a observar ciertos aspectos. ¿Por qué? Porque ese plan de acción tiene que ser previo, el año anterior a ese control correspondiente, y tiene que estar aprobado por esa comisión revisora de cuentas y la comisión de presupuesto y hacienda de ambas cámaras a propuesta de esa Auditoría General de la Nación. Y entonces, frente a este control posterior, frente al hecho de que hay un plan de acción previo al control del que estamos hablando y de que no tiene una legitimación para iniciar juicios, estamos frente a un ente que tiene ciertas cuestiones complejas en cuanto a la eficacia del logro de sus actos. Fíjense, acá en este nuevo cuadro de doble entrada, lo que hago es repetir en este puntito, en el primer listado, lo mismo, integración, modelo de control, funciones y sujetos controlados. Nada más que acá lo voy a replicar en la doble entrada, con el sistema de auditoría general de la Nación, que es lo que ya vimos en el cuadro simplificado anterior, pero al lado, para este lado, voy a poner el modelo de los tribunales de cuentas que tenían vigencia en el ámbito federal desde el año 1955 a 91 y que hoy siguen vigentes en muchas otras provincias. ¿Por qué lo hice así? Porque en este sistema que está a la izquierda de su pantalla es el que en la provincia de Tucumán, y porque tenemos que saber cuáles son esas grandes diferencias. Por ejemplo, a nivel nacional, en el sistema anterior al que tenemos ahora
en la Auditoría General de la Nación. Antes estaba integrado por 5 miembros y eran designados directamente por el Poder Ejecutivo, ¿no? Luego se suprimió ese acuerdo. En el modelo de control también era externo y las funciones jurisdiccionales con cierta responsabilidad